Baishaba, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra redacción práctica, hoy les traigo telegrama. Quiero que me atiendan. Yehaipure guaranime significa redacción práctica. Haipure pejengüe significa telegrama. Concepto. Haepetei momarandumbucumi. Oyeguera jaukaba copacorupivente. ¿Qué quiere decir telegrama o qué es el telegrama? Es una comunicación breve que solo se puede enviar a través de la copaco, solamente. Y pupe yayuju, dentro del telegrama encontramos estas partes que son arangué, fecha, mabape, guará, destinatario, moopa oiko, domicilio, moopa ojo, destino, baepa gei, mensaje, terahuapu, firma, mabapa owera jauka, nombre del que envía, moopa oiko, domicilio, mooguapa, ciudad. Las partes de que consta el telegrama son arangué, mabape guará, moopa oiko, moopa ojo, baepa gei, terahuapu, mabapa owera jauka, moopa oiko, mooguapa. Te enviará ejemplo. Aquí les traje un ejemplo. Arangué, que es la fecha. Luque Mocoy Yasutei 2020p. Sería Luque 2 de enero del 2020. Mabapenguara, destinatario, Ariel Rojas. Moopa Oiko, domicilio, Ubapomo 234 Hatarumá. Este es el nombre de la calle. Moopa Ojo, destino, Caaguazú, en la ciudad de Caaguazú. Baepa gei, el mensaje que envía. Ronguajeta con eno pujaré, orena ano. Llegaremos mañana a la noche. Quiero que nos espere. Sería entonces el mensaje. Terahuapu cola. Este viene a ser el telegrama. Estos viene a ser el que envía. Mabapa owera jauka. Como dijo acá Colá, el nombre completo es Nicolás Jiménez. Moopa Oiko, Perú 756. Mooguapa, Paraguay. Entonces así tenemos lo que es un telegrama. Así termina nuestra clase de hoy. Ya yo ya bebé.